¿Qué pensarías si te dijera que existe un país donde las casas parecen rascacielos de arcilla, donde la arquitectura parece sacada de una película de fantasía, y donde las montañas esconden ciudades enteras suspendidas entre las nubes? Un país olvidado por el turismo, golpeado por la guerra, pero que guarda entre sus ruinas algunos de los secretos más fascinantes del mundo árabe. Ese país es Yemen. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los lugares más desconocidos y enigmáticos del planeta. Prepárate para descubrir cosas que nunca imaginaste de Yemen, sus paisajes imposibles, sus pueblos aislados, sus tradiciones milenarias, y los contrastes entre una historia gloriosa y una crisis humanitaria sin precedentes. Antes de las bombas, antes del conflicto, Yemen fue tierra de imperios. Y no exageramos. Algunos arqueólogos lo llaman la Arabia Feliz. ¿Por qué? Porque fue uno de los puntos comerciales más ricos del mundo antiguo, gracias a un recurso más valioso que el oro en su época, el incienso. La región de Saba, en el sur del actual Yemen, dio origen al mítico reino de Saba, cuyo nombre seguro conoces por la legendaria reina de Saba que, según la Biblia, viajó hasta Jerusalén para conocer al rey Salomón. Pero, ¿sabías que muchos historiadores creen que esta poderosa reina no era africana sino yemení? Las ruinas de Marib, capital del antiguo reino, aún conservan vestigios de represas milenarias, como la Gran Presa de Marib, considerada una de las maravillas de la ingeniería del mundo antiguo. Fue construida 1200 años antes de Cristo y regó vastas zonas del desierto gracias a un sistema hidráulico sin precedentes en la región. Uno de los aspectos más sorprendentes de Yemen es su arquitectura única. En la ciudad de Sibam, conocida como la Manhattan del desierto, se levantan torres de hasta 11 pisos hechas completamente de ladrillo de barro. No es una exageración decir que aquí se construyeron los primeros rascacielos del mundo, hace más de 500 años. Estas estructuras fueron diseñadas no solo por estética, sino por necesidad, maximizar el espacio dentro de murallas defensivas. Pero lo más asombroso es que estos edificios siguen en pie, desafiando el paso del tiempo, y muchos de ellos siguen habitados. Sibam es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, aunque ha sido dañada por las lluvias y por la guerra. Aún así, se mantiene como un ejemplo vivo de urbanismo vertical premoderno. Yemen es un país montañoso, y algunos de sus pueblos parecen flotar entre las nubes. Tal es el caso de Al-Ahjara, un antiguo asentamiento de piedra encaramado a más de 2200 metros sobre el nivel del mar, en la cordillera de Araz. Sus casas están perfectamente integradas a la roca, como si fueran parte de la montaña. El acceso es tan difícil que muchos pueblos se mantuvieron aislados por siglos, conservando costumbres, lenguas y estructuras sociales únicas. Estas aldeas en las nubes no solo son hermosas, sino que también están rodeadas de terrazas agrícolas que parecen escaleras verdes colgando de los acantilados. Cultivan desde granos hasta el famoso cuate, una planta estimulante muy popular en Yemen. Hablar de Yemen sin hablar del cuate es imposible. Esta planta de hojas verdes se mastica durante horas y es parte central de la vida social, política y económica del país. Masticar cuate no es como fumar un cigarro o beber café. En Yemen, se convierte en un ritual colectivo. Por las tardes, las ciudades se apagan lentamente mientras hombres, y a veces mujeres, se reúnen en salones o terrazas para conversar, negociar, debatir o simplemente pasar el tiempo, todos con un bulto verde inflando una de sus mejillas. Pero este hábito también tiene consecuencias. Consume hasta un 30% del agua del país, afecta la productividad laboral y, según algunos expertos, ha ralentizado el progreso económico del país por décadas. Las bodas yemeníes son una explosión de color, música y tradición. En algunas regiones, las celebraciones duran hasta 7 días. Los hombres bailan la bara'a, una danza tradicional que realizan con jambillas, unas dagas curvas que forman parte del atuendo nacional. La jambilla no es solo un arma, es un símbolo de honor, madurez y pertenencia tribal. Se lleva en el cinturón, y su diseño puede reflejar el estatus social.
Incluso los niños reciben jambillas simbólicas al llegar a cierta edad, como signo de transición hacia la adultez. Curiosamente, en muchas zonas de Yemen, las mujeres no se cubren completamente como en otros países árabes. De hecho, hay regiones donde el rostro no se oculta y las joyas ocupan un lugar central en su atuendo. Yemen no solo es árabe, en su territorio habitan también minorías étnicas y religiosas que han sobrevivido a pesar de las guerras. Entre ellos están los judíos yemenitas, una comunidad casi extinta que vivió durante siglos en regiones como Saada y Rayda. Sus sinagogas y manuscritos hebreos formaban parte de la riqueza cultural del país. La mayoría emigró a Israel o a Estados Unidos durante el siglo XX. También están los ismaelitas, seguidores de una rama minoritaria del Islam chiita, que han mantenido una identidad propia en las regiones montañosas. Incluso hay una pequeña comunidad africana llamada Al-Aqdam, históricamente marginada, que tiene rasgos y costumbres distintas a la mayoría yemení. En las zonas costeras, la vida es completamente diferente. El puerto de Al-Mukalla fue durante siglos una puerta de entrada para mercaderes de la India, Somalia y Omán. En las costas del mar Arábigo, la pesca tradicional sigue siendo una de las principales actividades económicas, aunque muchas comunidades viven en pobreza extrema. En la isla de Socotra, considerada por muchos como el lugar más extraño del planeta, encontramos paisajes tan surrealistas que parecen de otro mundo, árboles con forma de paraguas invertido, como el árbol sangre de dragón, endémico de la isla, o plantas que no existen en ningún otro lugar del planeta. Socotra es patrimonio natural de la humanidad, pero está casi totalmente aislada debido al conflicto. A pesar de ser uno de los países más pobres del mundo árabe, Yemen fue una joya estratégica durante siglos. Sus puertos eran vitales para el comercio de especias, y su posición geográfica lo convertía en un cruce entre África, Asia y Oriente Medio. El café que hoy consumes quizás tenga raíces en Yemen. La región de Al-Moka, que da nombre al famoso café Mocha, fue uno de los principales puertos desde donde se exportaban los granos de café yemenita hacia Europa. De hecho, durante el siglo XVII, Yemen era el único proveedor mundial de café. Los europeos intentaron obtener semillas y cultivarlas en otros lugares. Fue el inicio de una expansión global que borró el protagonismo original de Yemen en esta historia. En los últimos años, Yemen ha sido sinónimo de guerra. Desde 2015, el conflicto entre los hutíes, un grupo rebelde chiita del norte, y el gobierno reconocido internacionalmente, apoyado por una coalición liderada por Arabia Saudita, ha provocado una catástrofe humanitaria. Millones de personas han sido desplazadas. La infraestructura está destruida. El hambre amenaza a más del 50% de la población. Pero incluso en medio del caos, la cultura persiste. La poesía oral sigue viva. Las mujeres siguen bordando sus vestidos tradicionales. Los músicos, en lo que pueden, siguen tocando instrumentos como el QANUN o el ud. Y la esperanza no ha desaparecido. Uno de los aspectos más contradictorios de Yemen es que, pese a ser uno de los países más pobres del mundo árabe, posee vastas reservas de petróleo y gas natural. Sin embargo, la inestabilidad política, la corrupción y el conflicto armado han impedido que estos recursos se traduzcan en desarrollo para la población. A esto se suma el hecho de que Yemen sufre una de las peores crisis de agua del mundo. Muchas ciudades tienen acceso limitado a agua potable, y en algunos lugares las personas deben caminar kilómetros para obtenerla. Pero la belleza de Yemen no se mide en riqueza material. Se encuentra en su gente, en su historia, en sus ruinas que aún resisten el paso del tiempo, en los niños que aprenden a leer el Corán en escuelas improvisadas, en los ancianos que recuerdan cuando las caravanas de incienso cruzaban el desierto, en las mujeres que transmiten saberes a través de generaciones, mientras amasan pan sobre piedras calientes. Yemen es un país de contrastes, de extremos, de cicatrices profundas, pero también de dignidad. Es una tierra de poetas y guerreros, de comerciantes y agricultores, de ruinas milenarias y sueños rotos.
pero también de resistencia, de fe, de una cultura que se niega a desaparecer, incluso cuando el mundo parece haberla olvidado. Y ahora que sabes todo esto, la próxima vez que escuches la palabra Yemen, no la asocies solo a guerra y miseria. Recuerda que detrás de cada escombro hay una historia, detrás de cada nombre extraño hay una cultura vibrante, y detrás de cada silencio hay una voz que merece ser escuchada. Pero Yemen no es solo un país que resiste, también es un país que transforma. A lo largo de los siglos, las ciudades yemeníes no solo han sobrevivido al tiempo y al clima, sino que han evolucionado al ritmo de las culturas que pasaron por ellas. Zonas como Taiz, por ejemplo, fueron centros intelectuales durante siglos. Antes de la guerra, esta ciudad era conocida como la capital cultural de Yemen, con universidades, bibliotecas y una comunidad vibrante de artistas, escritores y académicos. En sus callejones empedrados todavía se pueden ver muros cubiertos de poesía y caligrafía árabe. Allí, los cafés eran foros de debate, los músicos llenaban las noches de vida, y los jóvenes compartían sueños de un Yemen más justo y moderno. El legado literario de Yemen es también uno de los más ricos de la península arábiga. Durante siglos, la poesía fue, y sigue siendo una forma de comunicación esencial. Los yemeníes recitan versos en celebraciones, en discusiones políticas e incluso en disputas tribales. El arte de la palabra es tan valorado, que existen poetas que han alcanzado el estatus de líderes espirituales. Muchos de estos versos antiguos siguen vivos, en la memoria colectiva, transmitidos de generación en generación. Yemen también fue un país pionero en la astronomía popular. En muchas zonas rurales, los agricultores seguían no por calendarios modernos, sino por sistemas de conocimiento ancestral basados en el movimiento de las estrellas. Cada estación, cada tipo de siembra, cada cosecha, tiene su tiempo marcado por el cielo. En regiones como Hadramaut, los ancianos pueden identificar decenas de constelaciones con nombres propios, y saber con precisión cuándo llegará la lluvia o el viento cálido del sur. Esta sabiduría oral es respetada incluso por generaciones jóvenes que, aunque tengan acceso a la tecnología, siguen confiando en las enseñanzas de sus mayores. Hadramaut es también la cuna de una de las diásporas más influyentes del mundo árabe. Miles de yemeníes emigraron durante los siglos XIX y XX hacia lugares tan lejanos como Indonesia, Malasia, Kenia y Tanzania. Muchos de ellos se convirtieron en comerciantes exitosos, clérigos o intelectuales que llevaron consigo su cultura y lengua. Por eso, incluso hoy, en ciudades como Jakarta, puedes encontrar barrios enteros con raíces yemeníes, donde se conserva el idioma árabe, adramí, y se celebran fiestas tradicionales traídas desde la península arábiga. Yemen, sin hacer ruido, ha dejado huellas en medio mundo, pero el patrimonio yemení también corre peligro. Más de 1.200 sitios arqueológicos han sido dañados o destruidos desde el inicio del conflicto armado. Monumentos, mezquitas antiguas, museos y manuscritos únicos se han perdido en bombardeos o saqueos. La gran mezquita de Sanaa, que según la tradición islámica fue construida en tiempos del propio profeta Mahoma, ha sido afectada en múltiples ocasiones. Y lo más trágico es que, en muchos casos, estos daños son irreversibles. Se pierde no solo una estructura, sino toda una conexión con el pasado. En medio de esta devastación, han surgido héroes anónimos, bibliotecarios que ocultan libros raros bajo tierra para protegerlos, jóvenes que graban canciones tradicionales para preservarlas, artesanos que, pese a todo, siguen enseñando a sus hijos los antiguos oficios. Hay quienes han abierto pequeñas escuelas improvisadas entre escombros, y maestros que, sin salario, siguen enseñando a niños que no han conocido otra cosa que guerra. Yemen, pese a su dolor, sigue creando belleza, no como un lujo, sino como una necesidad vital. La gastronomía yemení es otro aspecto poco conocido pero fascinante. Aunque casi olvidado fuera de sus fronteras, Yemen tiene una de las cocinas más sabrosas del mundo árabe. Platos como el salta, una sopa espesa con carne, vegetales,
y un topping espumoso llamado hilva, hecho de fenogreco batido, son comunes en las mesas familiares. También está el maraq, un caldo de carne especiado que se sirve con arroz, y el bintalsan, una especie de pastel de capas con miel y mantequilla clarificada. Los sabores yemeníes combinan influencias africanas, indias y árabes, y muchas recetas se transmiten oralmente, sin medidas exactas, siguiendo el instinto y la tradición. Incluso en el café, Yemen ha dejado su marca, no solo en la historia de su exportación, sino en el modo en que se prepara. El café yemení se tuesta con especias como el cardamomo, el jengibre, la canela o el clavo. Se sirve en pequeñas tazas sin asas, y su sabor es fuerte y terroso. Beberlo es casi un acto espiritual. En muchas casas, aún se muelen los granos a mano, y el aroma del café es sinónimo de hospitalidad. Yemen también posee un sistema tribal muy arraigado. Aunque esto puede parecer un vestigio del pasado, en realidad sigue siendo una de las columnas vertebrales de la vida social del país. Las tribus regulan conflictos, negocian acuerdos, ofrecen protección a comunidades, y su influencia muchas veces supera a la de las autoridades oficiales. Estas estructuras tienen sus propios códigos de justicia, a veces más rápidos y respetados que los sistemas estatales. En ciertas regiones, una sola palabra de un jeque tribal puede detener una guerra o iniciarla. En el ámbito religioso, Yemen presenta una diversidad pocas veces reconocida. Aunque la mayoría de la población es musulmana, hay distintas ramas dentro del Islam que conviven y a veces chocan entre sí. Los zaidíes, por ejemplo, son una rama del Islam chiita que domina en el norte del país. Su teología es distinta a la del chiismo iraní y ha dado lugar a formas únicas de pensamiento religioso. Por otro lado, en el sur predomina el Islam sunita, y dentro de él hay también múltiples corrientes. Esta complejidad ha sido una de las causas del conflicto actual, pero también es prueba de la riqueza espiritual del país. Muchos santuarios, tumbas de sabios sufíes y lugares de retiro espiritual todavía están en pie, especialmente en zonas como Tarim, considerada una de las ciudades con más mezquitas por metro cuadrado del mundo. Tarim es también un centro de aprendizaje islámico conocido en todo el mundo musulmán. Allí se enseñan ciencias religiosas, literatura, lógica, matemáticas y caligrafía, siguiendo métodos tradicionales que datan de hace más de 1000 años. Yemen tiene playas vírgenes en el Mar Rojo y el Mar Arábigo, cuevas milenarias como las de Damar, desiertos en los que los beduinos aún viajan en caravanas, y volcanes apagados que forman paisajes lunares. Tiene música tocada con tambores de cuero y flautas de bambú, y cuentos que hablan de genios y ciudades perdidas. Tiene pueblos donde cada casa es una obra de arte, decorada con intrincados vitrales de colores que filtran la luz del sol como si fuera una mezquita. Pero sobre todo, Yemen tiene alma, una que no se doblega, que canta, aunque falte el pan, que cuenta historias, aunque nadie escuche, que reconstruye, aunque todo esté en ruinas. Yemen es mucho más que la imagen de hambre y guerra que muestran los medios. Es un lugar donde lo humano persiste en su forma más pura, donde, a pesar del dolor, todavía se puede encontrar ternura, donde los niños juegan entre ruinas, y las madres cocinan como si nada faltara, donde la poesía florece en medio del polvo, y la dignidad se lleva en la mirada. Y quizás, al conocer más sobre este país olvidado, también recordemos que la belleza puede existir incluso en los lugares más inesperados, que cada rincón del mundo tiene una historia que vale la pena contar, y que detrás del nombre Yemen, hay un universo entero esperando a ser redescubierto. A medida que nos adentramos aún más en las entrañas de Yemen, descubrimos que es un país donde el tiempo se dobla, donde el pasado sigue presente en cada piedra, y donde el futuro, aunque incierto, se sueña a diario entre los que aún creen en la reconstrucción. Porque Yemen no solo se defiende de los escombros de la guerra, también lucha por mantener viva su identidad frente a la homogenización global. En aldeas remotas, ancianos enseñan a los más jóvenes los cantos antiguos que alguna vez acompañaron las cosechas, los rituales de lluvia o los funerales.
No están escritos en libros. Se transmiten con la voz, con el ritmo del cuerpo, con la mirada. Si se pierde uno solo de esos ancianos, se puede perder una lengua entera. En Yemen, existen lenguas que no se hablan en ninguna otra parte del planeta, además del árabe clásico y del dialecto yemení, que tiene variantes según la región. Existen idiomas antiguos como el meri, hablado en el este del país, y que pertenece a una rama lingüística completamente distinta del árabe. Se trata de un idioma que antecede a la llegada del Islam y que ha sobrevivido milenios entre montañas y desiertos, resguardado por pueblos nómadas. Algunas de estas lenguas no tienen forma escrita, sus hablantes son pocos, pero cada palabra encierra siglos de sabiduría ecológica, de relatos mitológicos y de relaciones con la tierra. La relación del yemení con la tierra es sagrada. En las terrazas agrícolas del norte, cada metro cultivado es una conquista al vacío. Esculpidas en pendientes imposibles, estas terrazas aprovechan hasta la más mínima gota de agua. No se trata solo de técnica, sino de filosofías. En Yemen, se cultiva no solo para alimentarse, sino para honrar a los ancestros que labraron esa misma tierra durante generaciones. Hay campesinos que reconocen el estado del suelo solo con olerlo, y que pueden predecir el clima con mirar la dirección del viento entre las hojas del olivo. Pese a la destrucción, hay una generación joven que no se ha rendido. Jóvenes cineastas que ruedan documentales con teléfonos móviles, periodistas que arriesgan su vida para contar lo que pasa en su país, mujeres que luchan por espacios de representación y voz en una sociedad profundamente patriarcal. Yemen no es estático, hay resistencia en las aulas improvisadas, en los mercados donde aún se negocia con pasión, en los hospitales donde médicos trabajan sin medicinas, usando creatividad para salvar vidas. Hay adolescentes que aprenden programación desde cafés con conexión inestable a Internet, y colectivos de artistas que crean murales sobre paredes bombardeadas para gritarle al mundo que Yemen aún respira. Las mujeres yemeníes, en particular, representan una paradoja poderosa. Invisibilizadas por estereotipos externos, muchas de ellas son el pilar de sus comunidades. En los pueblos de montaña, son las mujeres quienes recogen el agua, cultivan la tierra, crían a los hijos, negocian con los vecinos y preservan las tradiciones. Algunas visten con velos bordados a mano, cada color y patrón con un significado ancestral. Otras se cubren completamente, otras no. Hay más diversidad de lo que el ojo ajeno suele ver. En Sanaa, incluso en plena guerra, se han organizado festivales de poesía femenina, talleres de escritura, exposiciones de arte, porque la belleza, incluso herida, nunca deja de florecer. El patrimonio musical yemení también es notable. El género Algina al-Sanaani, originario de la capital, combina poesía clásica con melodías melancólicas que se tocan con instrumentos tradicionales como el QANBUS, una especie de laúd ancestral. Las letras hablan de amor, de separación, de nostalgia por un tiempo más simple. Se canta en casas, en bodas, en cafés escondidos. Hay músicos que han compuesto canciones a la luz de velas, porque no había electricidad, y aún así, logran emocionar a cientos, a través de grabaciones caseras subidas a redes sociales, desafiando la oscuridad con su voz. En el campo arqueológico, Yemen es un tesoro aún sin explorar del todo. Se han encontrado restos de civilizaciones que no aparecen en ningún libro. En zonas como Al-Jauf, existen estructuras monumentales enterradas en la arena que podrían reescribir la historia de la península arábiga. Pero la guerra ha paralizado casi toda investigación científica. Muchos arqueólogos locales han tenido que abandonar sus trabajos. Otros, los más valientes, siguen catalogando fragmentos de cerámica entre bombardeos, como si supieran que, algún día, esos trozos rotos servirán para reconstruir la memoria del país. En el ámbito espiritual, Yemen es un lugar de peregrinaciones no siempre reconocidas. Algunos viajeros buscan los santuarios sufíes escondidos en cuevas. Otros van tras la tumba de profetas venerados tanto por cristianos como por musulmanes, como el profeta Hud, y hay quienes simplemente viajan para encontrarse con sí mismos,
en el silencio de los desiertos y montañas que parecen fuera del tiempo. Yemen tiene algo que rara vez se encuentra, la sensación de haber viajado, no solo a otro lugar, sino a otro siglo. La naturaleza, aunque dañada por los conflictos, sigue siendo extraordinaria. En el norte, los valles de Saada florecen en primavera, cubriéndose de almendros en flor. En el sur, las playas de arena blanca contrastan con acantilados negros donde anidan aves migratorias. En Socotra, cada árbol parece una criatura salida de un sueño. Hay especies endémicas de aves, reptiles y plantas que no existen en ningún otro punto del planeta. Y lo más increíble es que muchas de ellas aún no han sido catalogadas científicamente. Sin embargo, quizás lo más impactante de Yemen es la hospitalidad de su gente. Incluso en zonas devastadas, es común que un forastero reciba una taza de café, un pedazo de pan o una historia. En Yemen, compartir es una obligación moral, una virtud espiritual. En algunos pueblos, negarle comida o agua a un visitante se considera una vergüenza pública. Aún bajo amenaza, aún con poco, los yemeníes tienden la mano. Yemen es un lugar donde las contradicciones conviven: pobreza material y riqueza espiritual, guerra y poesía, destrucción y esperanza. Donde los niños juegan entre minas y al mismo tiempo memorizan versos de antiguos sabios. Donde un mismo muro puede tener un grafiti político, un poema de amor y una oración. Donde, incluso entre los restos de un bombardeo, alguien cuelga una cortina de colores, como diciendo: esto sigue siendo un hogar. Tal vez lo más difícil de entender para quienes nunca han estado en Yemen es que no se trata solo de una crisis. Es un país entero con una civilización profunda, con miles de años de historia, con una identidad rica y compleja. Y esa historia no puede quedar enterrada bajo los titulares de la guerra, porque Yemen no es solo lo que ha perdido, es también lo que ha dado, lo que aún tiene y lo que puede renacer. Y si algún día la paz llega, si el silencio de las armas permite escuchar de nuevo el canto de los muecines al amanecer, si las escuelas vuelven a llenarse, si los jardines vuelven a florecer, entonces el mundo verá que Yemen no era una tierra muerta, sino dormida, que no era un sitio vacío, sino repleto de belleza, esperando una segunda oportunidad. ¿Y tú, te atreverías a vivir en un país donde la poesía se recita en medio de la guerra, donde las casas son torres de barro que desafían el viento del desierto, y donde la dignidad de la gente brilla incluso en las ruinas? Si esto te sorprendió, espera a ver lo que pasa en Nepal, un país donde los dioses caminan entre los humanos, las vacas tienen prioridad sobre los autos, y los monjes budistas meditan frente. ¿Te gustaría que lo cuente en el próximo video?